Vamos a escuchar lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, este lunes último que pasó en la inauguración de un edificio del Hospital de Niños en La Plata. Vamos a escuchar y hablamos de eso. Quiero hacer mención aquí a la campaña de vacunación de la provincia de Buenos Aires, modelo. Hay más de 21.000 personas afectadas a esto, desde los enfermeros y los que vacunan, los chicos que acomodan a la gente cuando llega, que la acompañan. Sí, de los 21.000, 16.000 son jóvenes. Muchísimos de ellos ad honorem, que trabajan en los vacunatorios ayudando a todas las personas que llegan. Jóvenes por la libertad, pero no por la libertad propia, por la de los demás, que es la mejor libertad, la libertad de los otros, porque libertad para mí y que se jodan los demás no es libertad. No. Libertad para mí y que se joda el resto no es libertad, que le vayan a contar a otros con esa libertad. La verdadera libertad es cuando uno sacrifica su propia libertad de estar abocado a una tarea solidaria, ir para que los demás sean libres. Bien, la escuchamos entonces a la actual vicepresidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entendiendo qué es la libertad, ¿no? Por ahí el cuadro político más importante de la Argentina de los últimos años, haciendo ese análisis. Y del otro lado está Daniel Rosso, periodista y sociólogo, hablando con nosotros. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Leandro te saluda. Bueno, te queríamos comentar o preguntar qué análisis haces de esta frase, ¿no? El concepto de libertad tiene tantas explicaciones y tantos análisis que escuchar a Cristina es importante a ver qué piensa de eso. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, yo creo que la vicepresidenta dio continuidad a algo que ya venía haciendo durante los últimos años, que es disputarle al macrismo y a Juntos por el Cambio el contenido de la palabra libertad. Porque, bueno, la palabra libertad efectivamente tiene muchos sentidos. Sí. El sentido que reivindican ellos y que reivindica también todo este sector de la nueva derecha, de los libertarios, es una libertad hacia sí mismo, digamos, que se ejerce en el estricto territorio del individuo, sin ningún cuidado en la relación con el otro. Si ellos son libres de hacer cualquier cosa. A ver, los portadores de esa libertad dicen algo así como: toda la libertad es para mí. Ajá. Entonces, ellos no dicen la patria es del otro, ellos dicen la patria soy yo. Por lo cual, el concepto de libertad está como anexado en el concepto de propiedad. La libertad es mía. Como esa libertad de ellos es absoluta, o sea, tienen toda la libertad, la han acumulado toda, hay otros que están condenados a una libertad restringida o a no tener libertad. Ellos pueden decir cualquier cosa de los otros y otras, como por ejemplo si uno lo escucha a Milei, pero sin embargo los otros y las otras no pueden ni siquiera nombrarlos, como ocurrió esta semana con la controversia alrededor del sitio de Reacción Conservadora. Es decir, son tan antiderechos que inclusive hasta ha caído el derecho a nombrarlos. Bueno, ¿qué viene a decir la presidenta? Bueno, esa no es la única libertad. Hay otra libertad que es aquella que se la adquiere si uno ayuda al otro a ser libre. Y en ese sentido la libertad es un bien colectivo, es un bien comunitario. Vos alcanzás la libertad no solo en términos individuales, no solo en términos de obtener un bien para vos como si fuera una propiedad privada, sino que alcanzás ese bien con otros. En el marco de la vacunación, eso tiene una visibilidad total. O sea, ninguno va a reponer su libertad si no es en un escenario en donde todas la retomen al mismo tiempo. Hoy escuchaba que creo que en Hong Kong, no sé en qué lugar, le estaban ofreciendo un departamento a cada uno de los que no se quería vacunar, porque justamente necesita que se vacunen la mayoría para lograr inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, en ese sentido, este segundo sentido de la palabra libertad, a diferencia de la otra, que es una libertad narcisista, individualista, muy cercano al concepto de propiedad, o sea, la libertad soy yo. Hay este otro sentido de libertad que es la libertad es el otro, y construyo la libertad en términos colectivos, ¿no? Es como si
si como el retorno a la democracia en el 83 o el paso de los Andes lo hubiera hecho un emprendedor solitario. No, Claro. Se trató de una libertad colectiva, ¿no? Daniel, buenas noches. Anita Mosa te saluda. Hola Anita, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Notamos que está así como muy instalada, ¿no? Esta idea, digamos, que vos hablabas en relación a este discurso de la libertad como en una dimensión individual, y está instalado esto de que ha ganado mucho terreno en la juventud. ¿A qué crees que puede responder esto y cómo se construye ese relato? Bueno, ahí hay un autor que yo siempre recuerdo que es muy interesante, que se llama Michel Maffesoli. Sí. Es un francés que identificó la etapa de la modernidad tardía o del posmodernismo con un término que se llamó puntillismo, ¿no? ¿Qué es el puntillismo? Bueno, es una teoría que sostiene que la anterior línea del progreso, esto que era la línea de progreso ascendente, que era parte de la modernidad, que significaba que si uno trabajaba y estudiaba y hacía toda una serie de méritos, esa línea de progreso te llevaba hacia arriba, ¿no? Era la idea de que las sociedades siempre están como en una línea ascendente. Bueno, Maffesoli dice, esa línea explotó, esa línea de progreso explotó. ¿Y qué quedó en el lugar de la línea de progreso? Bueno, cada uno de los puntos que constituyen esa línea. Ustedes saben, una línea que es un conjunto de puntos uno al lado de otro. Bueno, en la posmodernidad esa línea de progreso habría explotado y entonces lo que está en el lugar de esa línea son cada uno de los puntos. ¿Qué es lo que supone que pasa con alguien que cree en esta noción de libertad absoluta? Bueno, que en lugar de estar en una línea de progreso, en lugar de acumular conocimientos, afectos, experiencias, etcétera, no tiene nada en términos de acumulación, sino que entra en un punto y sale de ese punto, entra en el otro punto y sale de ese punto, y por lo tanto lo que hay es vida de consumo, todo se consume en ese proceso. Y por supuesto, se trata de una libertad total, sin obligación, sin mandato, sin límite. En ese ir de un punto a otro no acumula nada porque no progresa, no adquiere nada, y entonces es libre de todo lo que consigue en cada punto lo consume, y una vez que lo hace ya está preparado para ingresar al siguiente punto y así. Bueno, acá hay una especie de artificialidad, de promesa de que efectivamente en la crisis solo se sale en términos de una estrategia individual. Como si efectivamente ese individuo estuviera solo en relación con ese punto, ya no habría una línea de progreso, y entonces lo que se trata es como de vivir el momento exacto, y eso no pasa solo en los sectores medios, sino que pasa también en los sectores populares. Es la idea de que acá no hay ningún futuro configurable. Entonces, a ver, el modo de salir de ese puntillismo no es otra que reconstruir una idea de futuro, y una idea de futuro colectivo. Si los sectores de la derecha libertaria están penetrando mucho en los jóvenes, cosa que en principio algunos estudios dicen eso, es porque no estamos teniendo en esta etapa la suficiente potencia en términos de generar un proyecto muy fuerte de futuro. O sea, siempre que se disuelve la idea de futuro, efectivamente el individuo se vuelve sobre sí. Más si efectivamente vivís en escenarios en donde no tenés demasiados elementos para construir esa idea del futuro, ¿no? ¿Y cómo puede hacer, Dani, digamos, el peronismo, el proyecto nacional y popular, para retomar, digamos, esa narrativa transgresora que proponga una idea de futuro, en este caso para los jóvenes, por ejemplo? Me parece que, sí, el peronismo, a mi juicio, siempre tuvo algo muy, muy potente, que fue su componente punk, ¿no? Hay un componente desordenador, indisciplinador, que eso es específico del peronismo. El país porque punk, ¿no? Lo dijo Alberto. Exactamente, hay algo ahí de poner a una situación un vacío, y en ese vacío poner indisciplina y poner transgresión, y poner sobre todo nuevos horizontes en donde hay algo de lo imposible que se vuelve posible. Esto es toda la redefinición que Néstor Kirchner hizo
del concepto de posibilismo alfonsinista. O sea, nosotros veníamos de una etapa en donde el último Alfonsín, no el primero, había generado una idea de que nada era posible o porque las relaciones de fuerza no lo permitían. Bueno, lo que hizo Néstor Kirchner es decir, yo me voy a despojar de esa idea de posibilidad, me voy a desentender de las relaciones de fuerza y voy a plantear algo, voy a plantear un futuro, voy a plantear un proyecto, voy a plantear un conjunto de iniciativas que no dependan de las relaciones de fuerza a favor en el punto de partida, sino que esas políticas en su mismo despliegue construyan las relaciones de fuerza para llevarlas adelante. Es como una especie de salto al vacío, ¿no? Pero la diferencia es la siguiente, entre una política que espera tener las relaciones de fuerza para desplegarse y una política que se despliega aun cuando no tiene las relaciones de fuerza, pero en su mismo despliegue construye las relaciones de fuerza para ejecutarse. Claro. Bueno, eso me parece que es algo así como la necesidad de tirarse al vacío con algunas cosas. Claro. Dani, agradeciéndote ya para cerrar, queríamos hablar, viste, la grieta, ¿no? La derecha, la izquierda, y bueno, esto de los libertarios que estábamos hablando, irrumpe un poco más a la derecha de lo que conocemos como Cambiemos, Juntos por el Cambio, el PRO, que gobernó los últimos 4 años. ¿Cómo crees que impacta en el discurso de Juntos por el Cambio, digamos, el surgimiento de los libertarios? Es una derecha, más a la derecha aún. ¿Los obliga a correrse a ellos aún más a la derecha, crees vos? Bueno, hoy lo que tenés en Juntos por el Cambio son todas las tradiciones políticas disputando la reorganización de su discurso. Sí. Hoy tenés Juntos por el Cambio reorganizando, reensamblando su discurso. Entonces tenés desde distintas versiones del radicalismo, distintas versiones de un supuesto peronismo ayornado, y tenés sectores de derecha clásica, un neofrepacismo como el de María Eugenia Vidal, todos obviamente abrevando en la misma constitución neoliberal. Todo eso que está disputándose y que hay que seguirlo con mucha atención, hace que sea un abanico. Ahora, el componente específicamente macrista, el discurso de Macri, efectivamente, no es que viró más a la derecha de lo que estaba, ha hecho mucho más visible eso que es. A ver, ¿cómo funciona el discurso de Macri? El discurso de Macri funciona con una definición muy particular de democracia. El discurso de Macri, la definición de democracia es: la democracia es la suma de todas las partes menos una. O sea, para que haya democracia hay una parte que hay que excluir. Esa parte que hay que excluir es el peronismo, el sindicalismo que disputa y por supuesto el kirchnerismo. Por lo cual, ustedes fíjense que la operación de Macri es superponer democracia con exclusión. En el discurso de Macri, la democracia es simultánea a la exclusión. O sea, solo hay democracia si se excluye una parte. Bueno, en esa concepción de democracia, Macri coincide con los libertarios. O sea, que hay que eliminar el populismo de la Argentina para hacer posible la democracia. O sea, la democracia solo es posible si primero se excluye a una de las partes. Bueno, y en eso están, y en eso van a coincidir, ¿eh? Claro, y bueno, y no es coincidencia, digamos, todo lo que sucedió en la historia argentina, cuando gobernó la derecha, la proscripción del peronismo, ¿no? Todo coincide con todo y la historia se repite, digamos. Dani, te agradecemos mucho estos minutos. No, gracias a ustedes por la charla. Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao. Ahí pasaba entonces Daniel Rosso, sociólogo y periodista.